Hola, que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a esta nueva temporada dentro de mi segundo canal oficial, que es Creciendo en Fe, donde aquí siempre vamos a estar subiendo contenido, estudios bíblicos, temas que pueden ser relevantes para tu vida, donde aquí quizás temas que vamos a tocar que no se pueden, quizás no se pueden tocar en un culto, en una predicación, quizá en un culto de jóvenes, pero este es el espacio donde aquí vamos a poder tratar estos temas y sin duda sé que vamos a ser muy bendecidos. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente, tu espíritu para poder estudiar esta palabra donde sin duda vamos a ser bendecidos. Así que prepárate y ya regresamos. Bien, si tú eres nuevo o nueva que estás comenzando viendo mi canal por primera vez, me presento, soy Daniel Saavedra. Este es mi segundo canal oficial, que es Creciendo en Fe, donde ahí siempre voy a estar subiendo contenido que pueda ser útil para nuestra vida espiritual. Es muy importante que puedas suscribirte a este canal y le puedas también dar un like para que muchas más personas puedan también puedan ser recomendadas por YouTube para que puedan ver este video. Así que vamos a comenzar este tema que voy a tocar el día de hoy. Bien, yo creo que no sé si lo has escuchado de algún comentario de un amigo tuyo, puede ser que te lo haya dicho, o que hoy en día muchos lástimamente muchos cristianos hoy en día están creyendo en este tema que voy a hablar. Yo no sé si tú has escuchado el término Dios Madre. Hoy en día esto es algo algo que se está hablando a nivel mundial y muchos creyentes, muchos hijos de Dios están creyendo en este término que existe, como existe un Dios Padre, también existe un Dios Madre. Entonces quiero ver dentro de este tema, ya sea en este podcast, puede hacerlo no tan extenso, sino quiero ser breve, pero quiero ser preciso y justo en base a la palabra de Dios, cuáles son los argumentos que dan para poder creer en este término de Dios Madre y cuáles son lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hay dos pasajes bíblicos que ciertos hombres están colocando como un argumento que existe el Dios Madre. Entonces, el primer pasaje bíblico es en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, este es el primer argumento que ellos dan de decir como creó al hombre y a la mujer en base a su imagen, a la imagen de Dios. Entonces toman como este término que, entonces como creó un hombre y una mujer, también está un Dios Padre y un Dios Madre. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que Adán y Eva, ellos fueron creados, hechos imagen, semejanza de Dios, pero con los atributos de Dios. Danos la inteligencia, danos la sabiduría, el dominio propio, danos vida eterna, danos una vida, un propósito que tenemos que lograr en esta vida. Pero eso no quiere decir que tiene que existir un Dios Madre y un Dios Padre. ¿Por qué razón? Porque Adán y Eva pecaron y cometieron un error, fueron engañados. Dios nunca va a ser engañado. Y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que dice: no os
No os engañen, Dios no puede ser burlado. Y Dios nunca va a ser ni burlado, ni engañado, ni tú y yo creemos que lo podemos engañar, pero no es así. Entonces el primer argumento que ellos dan es este, y ya lo puedo contrarrestar y contrarresponder en poder decirte que ese argumento no es válido. ¿Por qué? Porque aquí no me está diciéndome nada sobre que existe un Dios Madre. No existe una palabra exacta que me diga así como yo soy un Dios Padre y también soy Dios Madre. El segundo argumento es que ellos dan en un pasaje bíblico es en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, y dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida. Entonces, este es el segundo argumento, y quizás aquí estamos entrando en un terreno ya un poco más serio, más complicado, porque ya estamos hablando del libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de los últimos tiempos. Pero tengo que también dejar claro y poder ver sobre este segundo argumento de este pasaje bíblico, que aquí se toman y dicen, aquí expresa y dice, y la esposa. Entonces quiere decir que existe un Dios Padre y un Dios Madre. Entonces dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, primero que nada, para poder responder en esto y poder decir si esto es verdadero o falso, esto para mí también es un segundo argumento falso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino, que está dentro de la Trinidad, donde está Dios Padre, el Hijo, y también está el Espíritu Santo. Cuando se refiere y el Espíritu y la esposa, tenemos que tener claro que el pueblo de Dios, la iglesia, somos la novia. Y siempre ha estado escrito en la palabra de Dios que la iglesia es la novia. Y cuando llegue el momento exacto que Jesús llegue a la tierra, ya no va a ser la novia, sino que vamos a pasar a ser la esposa de Dios, porque somos su pueblo comprado a precio de sangre, somos un pueblo escogido por Él. Entonces, no nos confundamos en estos argumentos falsos o ciertas sectas que se están levantando diciendo que existe un Dios Padre y un Dios Madre. Por algo Dios declara y Él dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, se nos olvida que también está Jesús. Se nos olvida que también está el Espíritu Santo. Y cuando se refiere en el libro de Génesis, cuando dice hagamos al hombre y a la mujer, se nos olvida que ahí también está el Espíritu Santo. Estaba Dios, y estaba el Espíritu Santo, y estaba Jesús. O sea, no nos tenemos que hacer vista gorda o olvidarnos de esto. El Espíritu Santo también es una persona. Jesús es una persona que vino a la tierra. Dios se hizo hombre a través de Jesús y vino a la tierra para poder entregarnos una salvación, para poder darnos un acceso directo al Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando tú y yo creemos que algo estamos haciendo mal, es obra del Espíritu Santo que nos está diciendo, por este camino tú no tienes que ir, tienes que irte por aquel camino. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, Él es el que nos ora por nosotros, el que pide a Jesús, porque Jesús es nuestro abogado ante el Padre para poder hacernos entender que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que poder revelarnos ante Dios, más que revelarnos, pedir revelación de Dios, humillarnos ante Dios. Aquí no existe un Dios Madre. Aquí no existe un término de que está Dios Padre y Dios Madre. Está Dios, Jesús,
y el Espíritu Santo. No hay más. Aquí no existe de que el Dios Madre, así como hay un Dios maternal, no. Solamente hay un solo Dios, que es el Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo, en su palabra, en 1 de Corintios capítulo 8, te quiero solamente leer dos versículos para poder también hacerte entender sobre lo que yo te estoy diciendo. Dice: de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, el apóstol Pablo también era un hombre estudioso, lleno de la presencia de Dios, donde Dios le revelaba palabra. Podemos ver que todo el Nuevo Testamento fue casi el 80% escrito por él. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo no nos va a mencionar si es que existiera un Dios Madre? Entonces, él dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. No dice Madre, dice el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, nuevamente te quiero decir, tenemos que recordar que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando se refiere en el libro de Génesis, cuando están hablando de crear, cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque ahí se toman diciendo, cuando dice el término hagamos, quiere decir que hay más de una persona. Claro, porque ahí estaba Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Entonces, cuando él se refiere a ese término hagamos, es porque estaban los tres. Recuerda esto: Dios es un Dios trino, es un Dios de la Trinidad, donde está Jesús, o sea, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, no nos dejemos engañar por estos términos, por estas. Quizás se han levantado sectas creyendo ser guiadas por la palabra de Dios, pero en la Biblia no existe ningún término tal cual que diga Dios Madre. O que en el libro de Apocalipsis, cuando dice sobre de que el Espíritu y la esposa somos nosotros, el pueblo de Dios. Hoy en día estamos siendo la novia. Tú mismo, usemos la lógica. La novia, cuando se compromete con su novio, es porque viene el paso final después de casarse. Y cuando se casa, se convierte en esposa. Nosotros somos la novia del Señor. Cuando Él venga por nosotros, vamos a pasar a ser su esposa. El pueblo de Dios somos su esposa porque estamos esperando a nuestro amado. Así que espero que este tema sea para ti, que haya sido para ti interesante, de enseñanza, de educación, de corrección, si quizás estabas pensando o que tú te estabas quizás dejando engañar por este término que existe un Dios Madre. No existe. Comprobado, tanto los argumentos que usan, tanto la respuesta y también bíblicamente no existe. Solamente existe un solo Dios, un Padre, donde proviene todo a través de Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que espero que te haya podido ser de bendición este tema. Recuerda, suscríbete a este canal Creciendo en Fe, en mi segundo canal oficial, y pueda regalarme un like para que pueda YouTube recomendarlo a más personas, para que también puedan ver este video y no sigan siendo engañados o engañadas por este término. Así que
De verdad que Dios te bendiga mucho. Agradezco por ver cada uno de mis videos, donde sin duda he visto comentarios que han sido de bendición, han sido de edificación, y ese es el propósito. Aquí no estamos cobrando y no estamos pidiendo dinero, ni donaciones, ni nada. Esto es de forma gratuita. Solamente te pido que le puedas dar un like para que puedan más personas llegar a conocer este tema, este video, y que les llegue cuando abran YouTube, porque es importante que puedan conocer esta palabra. Que Dios te bendiga. Sigamos siempre mirando el blanco perfecto y siempre estudiando la palabra de Dios y pidiendo a Dios que nunca seamos engañados. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.